El lado B del sexo. El lado B del sexo. El lado B El lado del B del sexo. El lado B del sexo. Hola, ¿cómo están? Me llamo Fernando Alexis Sánchez Morales. Soy el dueño, propietario de Saint Shop, una nueva tienda que tiene poco. En el negocio tengo ya bastantes años, pero en esta tienda, proyecto personal, muy poquito, reciente. De trayectoria general llevaré unos 7, 8 años más o menos. Comencé en esto no tan chico, pero sí un poquito menos experimentado en general de cualquier tipo de negocio o trabajo, pero comercio y este tipo de giro siempre fue algo que me llamó muchísimo la atención. Este tipo de negocio no tiene ni siquiera 3 o 4 años que empezó a ser algo más libre, algo más con menos tabúes, y hace mucho los únicos clientes eran gente que no quería tanto foco, tanta atención, y hoy en día ya cualquier tipo de persona pasa por aquí. La comunidad siempre ha sido muy fiel en este tipo de negocio, pero en sí es muy variado y va mucho por temporadas, por año más que nada. Lo mismo que te repito, conforme van desvaneciendo ese tipo de tabúes en la sociedad, mucha más gente que son tipo Dildo Alien, era producto que en sus inicios, por lo menos en mis inicios, de hecho, como comerciante o vendedor de esto, no era muy común. Tampoco era muy común los estimuladores de próstata. Era como tal, un fetiche más que una propia experiencia que todo hombre debe experimentar. Era más un fetiche. Pero te digo, poco a poquito los mismos tabúes se van cayendo, se van derrumbando y van abriendo la posibilidad de que haya mucho más surtido en este tipo de productos. Que sí más se llega a vender son disfraces o cosplay. Esa es otra parte de los productos más raros que en ese entonces, en los inicios de mi profesión, no se llegaban a encontrar. Cosplay desde las cosas más normales, como un disfraz hentai, hasta ya cosas más específicas, un poquito más raras, como personajes de caricaturas en específico, incluso de telenovelas buscan con todo, y pelucas y todo ese tipo de cosas. En ese entonces era muy poco común. Una persona nueva que entra aquí al negocio, entra pues como cualquier persona, cualquier otro negocio, nada más a echar un ojo, a ver, a tocar un poco, a sentir el juguete, a verlo en funcionamiento, pero tal vez en ese aspecto no se ha llegado a derrumbar tanto esa barrera, porque muchas veces sí vienen a pedir el propio asesoramiento, pero otras veces ya traen algo de información, nada más vienen a complementarlo, o sí vienen a aprender, pero muy bajito, más confidencial. Se trata también de darle el espacio al cliente para que no se sientan tan hostigados. Así tengas mucha experiencia en una sex shop, ya sea comprando, vendiendo o no, o nada, siempre está esa timidez inicial de entrar y que te vean viendo uno de estos o cualquier otro tipo de cliente, que te vean prestándole mucha atención. Entonces se trata de dar primero el espacio y luego ya ir soltando al cliente poco a poco. Y las sex shop no dan tanta esa libertad como de tocar, de ver o simplemente que te lleguen a explicar. Por alguna razón son un poquito más reservados incluso los vendedores de alguna sex shop. Entonces aquí, si se nota que tienes mucha timidez o que no te quieres abrir demasiado conmigo, se te explica que puedes tocar el juguete a tu gusto, se te explica cómo encenderlos, cómo irlos explorando más, y se te deja explorar tú solo sin necesidad. Pero digo, esto no solamente es un producto de placer o con morbo, se tiene que ver con morbo. Es más, te digo, salud sexual, salud emocional, y al contrario, yo siento que tu pareja, o que ya sea una pareja formal o una pareja casual, te proponga usar algo de esto, ya no solamente un juguete ni siquiera básico, un simple lubricante, siempre se tiene que ver como una buena señal, porque esa persona es mucho más abierta y tiene más saludable su mente, su pensar. Una plática de salud sexual en una escuela primaria, secundaria, se limita siempre al preservativo femenino y al uso de anticonceptivos, y listo. No se hace énfasis ni siquiera al uso de un lubricante, un juguete, ni nada de eso. En cuestión de educación sexual, no. Yo creo que es la misma sociedad la que más está aventando, y es un poco más peligroso porque de ahí surgen ese tipo
como el producto que te mencionaba hace poco, surgen ese tipo como de fetiches o de fantasías más reservadas, porque no hay una ampliación en ese tipo de pensamiento, siempre está muy limitado, muy cerrado. Y sí ha habido un cambio, pero no creo que sea por el tipo de educación que se llega a dar, es más personal. Los lubricantes, pastillas siempre se escogen en base a opiniones que yo veo en foros de sexología o naturistas. Los juguetes, el que se vea más loco, el que tenga la forma más bizarra, más rara, ese es el que escojo. Y por lo general no solamente es un solo proveedor, son bastantes más, entonces siempre trato, te digo, de eso, de que se vea diferente, de que se vea llamativo, que tenga funcionalidad distinta, no solamente la forma que sea bizarra, sino que la misma función sea más rara que uno convencional. Y han llegado a solicitar cosas incluso a veces un poquito más turbias, fuera de lo legal, pero sí, siempre, y sabes, sobre todo más hombres. Desde algún punto de vista siento que algo tiene que ver ahí con este tema sobre acoso sexual, o los mismos hombres que se reprimen mucho en sus emociones sexuales, siento que tienen mucho que ver en ese aspecto, que pidan cosas tan extremas. Misma sex doll, las tamaño real, los masturbadores tamaño real como tal, cuerpos con extremidades, pero con características muy infantiles, demasiado de hecho, que piden incluso las mismas ropas, las piden de tipo infantil como uniformes de primaria o ese tipo de cosas, que sí ya son son otro tipo de cosas más distintas. En algunas ocasiones llegan a ser personas más mayores, más grandes, de aproximadamente unos 60 y tantos, 50 y tantos, pero igualmente han llegado chavos de 20, 25 más o menos, que piden o las mismas cosas igual más raras, más específicas. Las mujeres son más sencillas, fíjate que se ha notado incluso en todos los rangos de edad, que sean más sencillas en ese tipo de cosas. No les llama tanto la atención algo más exótico, algo que tenga diferentes movimientos, así sencillo, ya sea una bala de vibración común, hasta un dildo con forma fálica o sin forma fálica, igual común. Son más sencillas en ese aspecto. Ya cuando llegas a ver una sex shop que tiene distintos tipos de juguetes o cosas más raras, es porque el público no solamente son mujeres como tal, porque te digo, son muy sencillas en ese aspecto. Estimuladores prostáticos para caballero, esos son los que a veces más se llegan a ofrecer, porque son como las experiencias más cercanas, pues sí, el experimento más cercano que hay en una relación sexual de pareja. El ejemplo de prostático más sencillo es este modelito de aquí. Por lo general los prostáticos llegan a tener esta forma ya sea de T o una forma en L, y es muy variadito. Hay algunos que son de este tipo de movimiento de pistón, de subida y de bajada, y hay otros que son de tipo rotación, pero por lo general son así, con vibración, pistón y algo de movimiento más de rotación también. Esto no solamente es un juguete de placer o de estimulación, es un producto 100% de salud sexual, de cuidado íntimo, y a eso se le tiene que dar mucho énfasis. No a irse a un producto más heavy de un solo golpe. Conocimiento, es que salud sexual abarca muchísimo, desde la propia salud mental hasta la propia salud física. De salud física no sé demasiado, pero ya respecto a lo que es la propia salud mental, sí, un poquito más. Me he centrado más en temas psicológicos, porque es lo principal, la principal barrera que tiene una persona para venir a una sex shop o para abrirse incluso un conjunto de lencería. La propia barrera mental. Y yo me enfoco más en eso, a derrumbar los tabúes para que poquito a poquito vayan soltándose mucho más. Últimamente ha habido una fiebre gigantesca por este tipo de dildos. Son de tamaños un poquito más grandes a comparación de los de una forma fálica, pero siguen siendo producto estrella de aquí. Y hay de distintas formas, tentáculos, cola de dragón, cuerpos escamados de serpiente, son muy variados. Pero por lo general los que son como tal tipo alien, y sobre todo que tengan motor, pistón, o que brillen en la oscuridad, como es el caso de son bastante más cotizados últimamente. Sí hay una más específica, son como alrededor de los 30, 40 años, que ya prácticamente no hay ningún tabú, no hay nada que no ya hayan llegado a ver antes. Los jóvenes todavía se espantan un poquito con cualquier cosita que ven por aquí, pero te digo, es parte de eso, parte de que pues, no se llegaba a tener una mayor información antes. En cambio la gente más mayor pues sí ya es más de experiencia propia, que no se espantan con absolutamente nada, y ellos sí checan todo.
tumben ese tipo de tabúes que la misma sociedad impone desde muy pequeños, que sigan explorando mucho más este tema de la sexualidad, no tanto como en el uso de los juguetes o así, sino en la diversidad sexual que ya hay hoy en día. Siempre recomiendo mucho eso, que si no estás tan seguro de visitar una de estas tiendas, no hace falta que la visites, puedes encontrar muchísima información en línea, obviamente en foros seguros y que se vean confiables, y eso, no hagan caso a ningún tipo de mala experiencia ni nada de eso, porque son muy personales la experiencia de cada uno. Ustedes sigan explorando y sigan checando su tipo de experiencia que ustedes quieren vivir, y no le hagan caso absolutamente a nadie.